Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo soy Gonzalo Bossetti, yo soy ingeniero de software, soy desarrollador de software, así que, bueno, un poco me costó esto de tener que utilizar una herramienta de low code en mis tareas cotidianas. La verdad que obviamente fue una grata sorpresa y también, bueno, por lo que estuve hablando acá con algunos compañeros, compañeras que también lo están implementando y, bueno, me llama muchísimo y poderosamente la atención el poder que está teniendo el low code hoy en día. Nosotros vamos a contarles de mi empresa cómo es, que nos fue ayudando FME en los procesos cotidianos y también es una empresa pequeña, así que bueno, yo ahora me presento, no hay mucho organigrama para mostrar, es una empresa pequeña que cada vez está teniendo más salida al mercado y a medida que íbamos teniendo más demanda de más productos, FME nos sirvió muchísimo para poder orientarnos y para poder ir organizándonos. Vamos a empezar hablando un poco, bueno, qué es Heroku, qué es lo que hacemos, algunos casos de uso, pero sobre todo después me quería enfocar un poco en la industrialización de procesos, que fue algo que FME un poco nos mostró la necesidad de implementar una industrialización de todos los trabajos que veníamos haciendo y cómo eso efectivamente implementó una mejora en los tiempos de entrega, en la calidad del producto. Heroku es una empresa que nosotros lo que hacemos es, mediante el análisis de datos de geolocalización, nosotros procesamos datos, los analizamos, los enriquecemos, tratamos de extraer patrones de conducta, patrones de comportamiento, tendencias de consumo de la población, tanto desde el comportamiento digital como desde el comportamiento físico. De ahí es donde surge la plataforma Heroku. Nosotros, bueno, esto con el análisis de geodatos de geolocalización, un poco analizarlos y ver cómo podíamos extraer la mayor cantidad de valor posible a esa información para después poder con eso elaborar un producto. El producto que nosotros tenemos es dentro de la plataforma Heroku, también tiene el mismo nombre, es con esta cantidad de datos. Nosotros actualmente manejamos desde 120 millones, 5 millones, 22 millones. Son distintos datos que a nosotros nos dan lo que es la geolocalización de los dispositivos móviles. Nosotros recibimos datos que nos muestran los dispositivos móviles, en qué lugar fueron los geolocalizados. Esto es de manera anónima, por lo tanto nosotros por detrás tenemos que hacer otro trabajo para poder inferir qué tipo de persona es la que está por detrás de ese dispositivo, para poder armar, como habíamos dicho hace un rato, un perfil. Entonces, nosotros tenemos 120 millones de posiciones al día, ahí se puede ver, esta es una captura de pantalla de los dispositivos, como están todos geolocalizados en una zona. 5 millones de visitas al día. Nosotros lo que es visitas, como tratamos de trabajar con pautas, comportamientos de consumo, nosotros nos interesa poder detectar un dispositivo cuando entra a un local, cuando entra a un negocio, para poder determinar si esa persona es un posible cliente o no de esa marca y también para poder determinar patrones de conducta, para que nuestra empresa, de momento, nuestros mayores clientes, son empresas de publicidad. Entonces nosotros nos encargamos de hacer lo que es la publicidad programática. Entonces nos interesa conocer cuáles son esas pautas de consumo de los dispositivos para que luego le llegue la publicidad que le pueda ser útil tanto al usuario de ese dispositivo, obviamente, como a las empresas que necesitan acceder y acercarse a ese tipo de usuarios. Entonces, ese sería como nuestro lago de datos. Ahí es donde nosotros tenemos que sumergirnos y empezar a bucear para poder hacer luego con toda esta información el producto, que es lo que nosotros le terminamos vendiendo a los clientes. Algunos casos de uso. Bueno, como les había mencionado, nosotros tenemos esto del tratamiento de las estancias, que son las visitas. A nosotros nos llega información de la geolocalización de los dispositivos, es decir, si ese dispositivo tuvo un movimiento, si ese dispositivo, por ejemplo, estuvo en un bar, nosotros tenemos, por tiempo nos llega un horario de entrada de ese movimiento de la geolocalización.
Si esa persona, nosotros tenemos que determinar si esa persona estuvo 4 horas en un bar porque estaba cumpliendo un turno de trabajo, si estuvo 4 horas porque estaba de celebración, si salió del local 5 minutos, si volvió a entrar, si es porque salió a fumar un cigarrillo, si volvió a como toda la información que a nosotros nos viene en cuanto a un horario de entrada y una geolocalización, nosotros tenemos que inferir qué es lo que esa persona, ese usuario, estuvo haciendo para después nosotros armar un esquema del tipo de usuario al que nosotros nos estamos acercando para poder luego ofrecerle la publicidad. Eso es lo que nosotros contamos como visitas. Tenemos el enriquecimiento de datos, por supuesto, porque a nosotros solamente nos llega un horario de entrada, nos llega un dispositivo que de forma anónima nosotros luego lo tratamos con nuestros propios datos para poder enriquecer, para poder determinar género, para poder determinar edad, para poder determinar lugar de vivienda, lugar de trabajo. Con todo eso nosotros tratamos de armar un perfil de usuario. Entonces, con todos los millones de datos que nosotros tenemos que empezar a armar este tipo de producto junto con la calidad de datos, el enriquecimiento. Y acá es donde viene nuestro mayor problema. Nuestro mayor desafío es enfrentarnos a grandes volúmenes de datos, sobre todo, como ya fueron mencionando en otras exposiciones, sobre todo vienen de formatos y de bases de datos muy diversas. Entonces, FME, bueno, ahí spoileando un poco, pero claramente fue algo que nos facilitó el poder acceder a datos que venían en distintos formatos. También otro de los desafíos era, bueno, cómo hacer para trabajar con esos datos desagregados al mismo tiempo que teníamos que desnormalizarlos y sobre todo hacer tareas de ETL, pero garantizando esto, garantizando la calidad del producto, sobre todo los tiempos de respuesta. Nosotros necesitamos tener un producto sería ideal que sea inmediato, pero dentro de lo que es las posibilidades que tenemos del tiempo de los procesos y de elaboración de datos, elaboración de información, que es un producto que salga con la menor cantidad de tiempo posible. Eso, para el análisis y modelado, esos eran un poco los grandes desafíos que nosotros nos planteábamos. Entonces, acá es donde aparece FME. FME, bueno, ¿por qué, les dije que vengo del mundo del desarrollo de software, por qué elegimos una plataforma de low code y por qué en este caso FME? Bueno, en una primera instancia es porque era muy intuitivo, muy versátil, esto de unir flechas y cajas. La verdad que los primeros pasos fueron muy veloces y de ahí la curva de aprendizaje fue increíblemente rápida. Entonces nos permitió poder tener un producto y poder resolver un montón de cuestiones de forma muy veloz. Sobre todo la interfaz gráfica, sencilla y descriptiva para poder también visualizar qué era lo que se estaba haciendo. Que esto nos sirvió para lo que es la industrialización de procesos que vamos a ver más adelante, pero esto de poder tener en una pantalla, observar las cajas y qué era lo que iba haciendo el proceso a medida que iba avanzando, eso nos fue muy favorable para poder generar el producto que nosotros tenemos y por qué nos terminamos volcando por FME. Luego, bueno, por supuesto, la posibilidad también con FME Flow de poder automatizar todos los procesos, eso fue súper interesante. Y mención especial al equipo de soporte que cada vez que tenemos una pregunta o tenemos una inquietud nos responden de forma inmediata y también nos viene salvando. Eso claramente fue una de las cuestiones que a nosotros nos hicieron volcarnos por FME. ¿Qué ventajas luego vimos a medida que lo fuimos utilizando? Bueno, esto de la industrialización de procesos, nosotros teníamos un producto que lo hacíamos para un cliente en específico y con esto de FME fuimos viendo que quizás era muy posible empezar a industrializar todos la secuencia del mismo proceso de trabajo para poder tenerlo por separado. La posibilidad de refinar los procesos en poco tiempo, había cuestiones lógicas, nosotros tenemos que inferir qué tipo de usuario es al que nos estamos refiriendo. Y era importante poder, los casos de uso, la lógica que iba por detrás, cambiarla en muy poco tiempo. FME con esto de nuevo de las cajas, podíamos hacer los cambios de una forma muy veloz. Y bueno, la posibilidad de que haya personas no técnicas también utilizando este programa. ¿Qué es esto de la industrialización de procesos que le decía? Nosotros, por ejemplo, lo que es estancias enriquecidas, esto de las estancias es, bueno, cuando una persona va a un lugar, se queda, se va, si ese lugar era un bar, si era un negocio de muebles, era un negocio de software, lo que sea, nosotros necesitamos poder inferir, poder generar información en cuanto a
de dónde es ese usuario, a qué edad pertenece, a qué género pertenece, si estaba ahí de pasada porque es una persona que está interesada en esa temática, si esa persona compró, si esa persona fue solamente porque estaba esperando a alguien y se quedó en la puerta del local y no es que ingresó. Entonces, para nosotros tener lo que es las estancias desnormalizadas, teníamos todo este producto. Primero pasábamos por dispositivos únicos, los que íbamos alimentando con la inferencia sociodemográfica, luego el tratamiento de estancias, dispositivos únicos desnormalizados para recién ahí poder tener la estancia desnormalizada, que es el producto que nosotros le ofrecemos a nuestro cliente. Y esto se veía algo más o menos así. Creo que hasta ahora soy el único que usa el modo oscuro, pero bueno, sí, va muy bien. Y entonces nosotros... Acá es muy visible lo que nosotros estábamos haciendo. Es decir, como bueno, tenemos esta parte del proceso que además también la estamos utilizando para hacer otro producto. Y esta parte del proceso, quizás no ahora, pero más adelante, la podríamos implementar para refinar el producto que tenemos para poder ofrecérselo a otro cliente. Entonces ahí es donde dijimos, donde vimos también la necesidad por parte de nuestra empresa de empezar a industrializar los procesos. Y ahí es donde viene el cambio de esquema de trabajo. Nosotros, en vez de tener solamente un proceso donde teníamos todos los distintos procesos, valga la redundancia, en un solo espacio de trabajo, empezamos a separarlos. Entonces tenemos lo que es inferencia sociodemográfica, que alimenta a los dispositivos únicos, pero a su vez también alimenta a la generación de estancias desnormalizadas, que es el producto final. Y lo mismo con el tratamiento de estancias. En vez de tenerlo todo en un mismo espacio de trabajo, lo empezamos a separar. Y esto visto solamente a modo de ficheros, nos quedaría algo así. Entonces, ya en vez de tener un solo espacio de trabajo que me genera un fichero, empezamos a tener distintos espacios de trabajo y cada uno genera su propio producto, genera su propia arquitectura de datos que después nos sirve para poder empezar a construir y a generar otros tipos de productos. Esto, bueno, tuvo varias ventajas. La más obvia y la que a nosotros también nos puso muy contentos fue las mejoras en los tiempos de procesamiento, que era algo que a empezar a trabajar con una herramienta de low code dudábamos hasta qué punto íbamos a tener un tiempo de proceso que para nosotros sea considerable. La verdad que, sobre todo al empezar a separar los procesos, vimos que las mejoras en los tiempos eran favorables. Bueno, mayor facilidad también para modificar las estructuras de los ficheros resultantes, porque ya no es un proceso para un producto en específico, sino que es un fichero que lo voy a utilizar, es un fichero resultante que lo voy a utilizar para varios productos. Entonces también nos dio la posibilidad de empezar a pensar en productos de datos. Tenemos un producto de datos que se puede reutilizar para generar otros productos. Y luego también la trazabilidad y las métricas, de poder también evaluar la calidad de lo que estamos haciendo, si realmente entra dentro de lo esperado o si había algún si había algún proceso que tenía algún error, bueno, que haya algún sistema de alarmas que nos avise para poder modificarlo. Y luego, ¿qué aspectos que a nosotros también vimos que todavía tenemos que mejorar? Bueno, la normalización de los nombres de los atributos. Esto les dije que nosotros recién estamos empezando con la utilización de DFME y la generación de estos productos. Es indispensable poder tener la documentación de lo que estamos haciendo y sobre todo también acuerdos de cómo se van a llamar esos atributos. Desarrollo de funcionalidades específicas de negocio. Como bueno, sabemos que para cada cliente vamos a tener que tener un producto en específico, pero tenemos que ver cómo hacer para que todo esto pueda aunarse y coincidir y que con una automatización se puedan generar los distintos productos que necesitamos. Y por otro lado, unas cuestiones también que deberíamos mejorar, catálogo de datos. A veces nos es muy difícil un atributo ver desde dónde empieza y cuando termina cuál es el flujo que fue teniendo. Si hay alguna modificación en el origen, es muy difícil hacer el rastreo. Ahí tendríamos que ver nosotros desde nuestro lugar cómo poder hacer para tener una documentación que nos sirva para que cada vez que haya alguna modificación sea más fácil poder implementarla en FME. Bien. Y eso es todo. Hasta ahí la presentación. Gracias. Bien de tiempo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Sin dudas, sin preguntas. Yo tengo una pregunta. Pregunte. Cuando estás hablando de la inferencia de comportamiento, digamos, nos has dicho, estás en un bar y tenemos que saber si tu edad, tu género, si entrabas, si salías, si estás comprando o no.
¿contempláis usar alguno de los, estamos hablando de inteligencia artificial, de estos conectores, conectar estos datos a una inteligencia artificial, nutrirla de datos y que sea capaz de discernir según, no sé, comportamientos? Estoy hablando desde la barra del bar, pero me parece interesante. Eso es una. Otra, me voy a dejar el móvil en casa cada vez que salga. Sí, la información que le damos a los móviles es increíble, pero bueno. Y otra más, por lo que tengo entendido, yo no estoy muy metido en este proyecto, pero creo que trabajáis con MongoDB, ¿cierto? Sí. ¿Qué tal la integración de FM con MongoDB? Porque creo que no mucha gente en la sala trabaja con MongoDB y no sé si nos puedes contar un poquito sobre ello también. Bueno, lo de la inteligencia artificial, de momento no la estamos usando, se está implementando. Esto es una empresa muy pequeña, yo trabajo en el área de desarrollo de producto. La inteligencia artificial se está empezando a implementar ahora, sobre todo porque tenemos un montón de datos, así que tenemos ahí buen material para poder alimentarla. De momento la inferencia la hacemos nosotros con algoritmos propios, pero sí nos sirve esto de que el complemento de la inteligencia artificial claramente es un debate ya agotadísimo, el potencial que tiene la inteligencia artificial para eso. Así que bueno, de momento se están implementando otras áreas de trabajo para poder tener ahí la inteligencia artificial o que nos complemente o directamente encargarle a ella esto de la inferencia sociodemográfica. Otro era lo del móvil que te lo vas a dejar en tu casa. Bueno, sí, esto igual siempre está la opción de qué datos se quieren compartir, que si la aplicación que queda en un segundo plano, si sigue compartiendo información. Bueno, este es el debate que también se da dentro de la empresa, o también un debate mío personal. Quiero que me llegue porque publicidad me va a llegar. Quiero que me llegue publicidad que por ahí me sirva o publicidad que por ahí no me sirve para nada. Como bueno, pero publicidad nos va a llegar, es el mundo en el que vivimos. Y la otra era lo de MongoDB. Bueno, MongoDB, justo estuve hablando con Fernando estos días sobre MongoDB. Nosotros estamos implementando la conexión a MongoDB, al principio con un reader, entonces el espacio de trabajo, el proceso comenzaba desde el reader que se conectaba a MongoDB, y me da la posibilidad de tener una query donde nosotros ahí filtramos por el timestamp. Porque la base de datos de Mongo tiene 50 millones de registros, porque es una base de datos donde van las visitas mensuales y nosotros de esa visita mensual solamente queremos hacer procesos diarios. Entonces ahí instalamos, desarrollamos una query donde filtramos por timestamp y funciona perfecto. Es distinto cuando queremos hacer la conexión a MongoDB con un Future Reader. Cuando dentro del proceso queremos hacer la conexión porque como queremos automatizarlo, queremos que la conexión a la base de datos de Mongo sea por parámetros, porque es una base de datos mensual. Entonces, si es un proceso diario, al cambiar el mes, queremos que directamente apunte a otra colección. Y cambia el mes y que apunte a otra colección. Eso lo hacemos con parámetros, el Future Reader ahí funciona perfecto, pero el Future Reader no tiene la opción de poder tener una query. Entonces me devuelve todos los datos mensuales. Entonces, el viernes empezamos a implementar Python Caller, que bueno, que lo vamos a terminar de momento haciendo ahí con un breve script de Python. Pero bueno, bien, sí, funciona, porque además eso, tenemos datos en Mongo, tenemos datos que vienen de un CSV, tenemos datos que vienen también en Parquet, entonces nada, ahí como los distintos formatos, la verdad que funciona bastante bien, algunas limitaciones que vamos encontrando, pero ya lo mencioné, el equipo es increíble, el equipo de soporte, así que ahí lo vamos llevando adelante. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Ya?